Alumno, buenos días. Comenzamos una nueva semana, iniciando con nuestro primer tema de la cuarta semana, los derechos humanos. Listo. Un pequeño bebé recién nacido, y la pregunta es, ¿crees que tiene derechos? Creo que muchas personas realmente debaten sobre el aborto y algunas piensan de que sí, pues hay chicos de que sí tienen, hay personas que dicen que sí, pues el bebé, desde que es un feto, está en la barriga de la mamá, en el vientre de la madre, tiene derechos. Hay un grupo que dice que no, pero realmente sí. O sea, nosotros que creemos en Dios, sí, o sea, sí tienen derechos. Todas las personas tienen derecho desde que nacen y desde antes de. Y de acuerdo a cada política de cada país se dan estos derechos, pero hay unos derechos que son universales. Y en este caso vamos a hablar de los derechos humanos. El primer derecho que puedes ver con esta imagen es el derecho a la vida. Y bueno, vamos a ver los derechos humanos y qué son. Son un conjunto de normas que garantizan el respeto de la dignidad humana. Como algunos derechos se reconocieron primero y otros después, se agruparon en generaciones. En realidad estamos hablando de 3 generaciones, la primera, la segunda y la tercera. Y cada uno, de acuerdo a la época en que fueron reconocidos, te vas a dar cuenta de que o sea, reconocidos, esos derechos tienen que ver mucho con la época en la cual fueron reconocidos. A eso me voy. Y cada uno son distintos. Y vamos a empezar en esta clase con con los de la primera generación. Y en este caso, de primera generación, nos vamos a dar cuenta de que en la primera generación tenemos 2 derechos. Vamos a ver qué son los derechos de primera generación. Se considera a la persona como un individuo dotado de libertad y autonomía. Ahora, existen 2 tipos de derechos aquí. Antes de llegar a ellos, esas palabras libertad y autonomía son muy importantes. Cada persona, según esos derechos, tiene la libertad y la autonomía, sea para elegir, sea para ejercerla, de todo tipo. Vamos a ver qué tipo de derechos nos encontramos acá. En el primer grupo de estos derechos tenemos a los derechos civiles. Estos derechos son la base de todos los derechos. O sea, a partir de estos derechos se forman los demás. Se les reconoce a todas las personas solo por el hecho de ser seres humanos. Entre los principales se encuentran los siguientes. Ojo, recuerda, si en el examen te viene los derechos, ¿de qué son? Los derechos civiles son la base de todos los derechos y se les reconoce a todas las personas solo por el hecho de ser seres humanos. Entonces, realmente es un derecho muy importante porque estos derechos te da uno muy conocido, como por ejemplo, ahí tenemos los derechos civiles, el derecho a la vida. El derecho a la vida es muy importante, ya que este derecho te da la opción de vivir. Es algo inherente a ti, o sea, es algo que sí o sí se te tiene que dar. Entonces, este derecho garantiza la protección y la defensa de vida de todo ser humano en cualquier etapa de ella. Si hablamos así, entonces ese pequeño ser que nace en el vientre de una madre también tiene vida. Pero algunos piensan que no, que la vida en el vientre de la madre se da después de tantos meses, ¿no? O cuando ya ha salido. Pero en realidad dice que garantiza la protección y la defensa de la vida en todo ser humano. Y por eso tenemos nosotros ese derecho garantizado. También existe otro derecho que es el derecho a la libertad. Bueno, su nombre mismo lo dice, ¿no? Y en ese derecho significa de que todas las personas pueden ejercer libremente sus derechos sin afectar al resto. Perdón, ahí dice son, es sin afectar al resto. O sea, yo puedo ejercer mis derechos y tengo toda la libertad de ejercerlos. Tengo toda la libertad de ejercerlos. Tengo
puedo hacerlo, pero si ya yo empiezo a incomodar al otro, si yo empiezo a ¿cómo se llama? Perjudicar a otra persona, incluso yo empiezo a poder ay, no encuentro ahorita la palabra exacta, pero si yo empiezo a no es quitar los derechos ni fastidiar los derechos de otro, pero sí si yo no dejo o empiezo a atacar el derecho de otra persona o obstruyo el derecho de otra persona, ya mi derecho a la libertad me es quitado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cuando todos tienen derecho a la libertad para salir, para hacer cosas, pero cuando una persona ya atenta contra la vida de otra, cuando una persona comete crímenes, se le quita ese derecho a la libertad. ¿Por qué? Porque ya de una u otra manera, infringió los derechos de otra persona. Vamos con el derecho a la igualdad, y creo que su mismo nombre lo dice. De una u otra manera, este derecho reconoce que todas las personas somos iguales ante la ley. Aquí no existe la posición social, ni el color de piel, ni nada. Todos somos iguales ante la ley sin ninguna distinción. Entonces, dentro de los derechos civiles vamos a encontrar los 3 tipos de derechos: derecho a la vida, a la libertad y a la igualdad. Esta puede ser una pregunta de examen, así que ten mucho cuidado con eso. Acuérdate, y este cuadro deberías sí copiarlo en tu cuaderno, porque acá se está resumiendo un poco. Vamos a ver que no solamente encontramos los derechos civiles, también tenemos otro tipo de derecho, que son los derechos políticos, y son los que permiten la intervención y participación de las personas en la vida política. Como dicen, yo como ser humano, con libertad, puedo intervenir y participar dentro de la vida política de mi país. Los más importantes son los siguientes: el sufragio, que bueno, ustedes ya saben qué significa eso, que es la capacidad de elegir a quienes van a gobernar mi país, o incluso a representar, como en el Congreso que fue en la última votación. También tenemos la participación, que es la capacidad de intervenir y expresar nuestros puntos de vista sobre los asuntos públicos. Es decir, por ejemplo, hace unos meses, cuando el alcalde Magdalena ya estaba ejerciendo su cargo, él con mucha amabilidad se paró en el mercado y empezó a conversar con los vecinos y escuchó cada uno de sus puntos de vista con respecto a diferentes temas que él iba planteando. De igual manera, si yo por ejemplo veo que mi alcalde me puede escuchar, yo puedo ir y puedo expresar mi punto de vista sobre algunas cosas que a mí no me parecen. Entonces, yo puedo participar. Hay veces hay juntas vecinales, hay veces hay el alcalde de Lima hace eso, o sea, cuando él no, a ver, ¿cómo les digo? O sea, él, por ejemplo, dice: muy bien, el día de hoy se van a tomar decisiones, todos los que desean pueden entrar y pueden escuchar, también pueden decir lo que piensan. Entonces yo puedo participar de la vida, intervenir y expresar lo que yo siento sobre alguna cosa que me incomoda en el distrito y decirle al alcalde, puedo. Entonces es parte de mi participación. Entonces ya lo saben, hasta aquí nosotros nos vamos a quedar. Y bueno, pues chicos, aquí nosotros terminamos, y lo que quiero es que entiendan es que los derechos de primera generación resguardan nuestra dignidad como seres humanos y nuestra capacidad de participar en la vida política. Entonces, en este caso no voy a hablar de los de segunda generación, pero sí lo veremos la próxima clase. Ahora, recuerda que lo que significa dignidad humana es el derecho que tiene toda persona a ser respetada y valorada. Entonces, según la Constitución, tú tienes que ser una persona respetada y valorada sin perjudicar al otro, sin quitarle los derechos al otro, sin intervenir en los derechos del otro. Y bueno, pues reconociendo que eres igual ante la ley, todos somos iguales.
Y recuerda que también tienes derechos políticos, que es el sufragio y la participación. Entonces, con todo eso ya sabes más o menos cuáles son esos derechos humanos que son para todos. No son para algunos, son para todos.